Bienvenidos a Radio Alfa TV. Estamos más que contentos una vez más de llevarte un contenido el cual sigue edificando tu vida. Ese es nuestro propósito, edificar tu vida a través de este canal. Te pedimos que si nos ves por primera vez, le des like a este video, comparte con tus amigos este contenido y revisa también nuestro playlist. Tenemos mucho contenido que van a edificar tu vida y van a edificar la vida de los demás también, pero tienes que suscribirte abajo y activar la campanita para que te llegue la notificación de cuando subamos un nuevo video. Hoy estamos muy contentos de tener aquí a un ministro del Señor, el cual estamos honrados realmente de tenerlo en este espacio y en esta cabina. Tenemos el privilegio de tenerlo acá y yo sé que va a ser de mucho gozo y de mucha bendición para nosotros y también para todo el que nos está viendo a través de su canal Radio Alfa TV. Tenemos, señores, aquí a nuestro amigo, hermano, ministro, evangelista y escritor Alexander Frías. Vamos a darle un aplauso. Dios mío, se dio por fin, mi hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, estamos, gracias a Dios, estamos muy bien y pues para mí, ¿verdad? Es un tremendo honor, un tremendo privilegio poder estar por aquí con ustedes, ya que tenía tanta ansia de que llegara, ¿verdad? La voluntad del Padre, poder estar con ustedes y poder visitar este lugar hermoso que veo la gloria de Dios y veo que Dios está haciendo cosas bonitas con ustedes y estoy muy, pero muy contento, ¿verdad? De poder estar aquí una vez más con ustedes, gracias a Dios. Amén. Yo he tenido la oportunidad de varias veces ya ver en el escenario a nuestro hermano Alexander Frías y siempre he tenido el privilegio de disfrutar ese mensaje que trae a través del Señor y un mensaje el cual entendible, pero también con unción y poder. Y he tenido ese privilegio en varias ocasiones de escucharlo hablar la palabra de Dios. Y hoy, señores, aquí lo tenemos físicamente, lo tenemos aquí cerquita, en vivo. Y vamos a estar hablando muchos temas interesantes, pero lo más principal es, por si usted no lo sabía y usted está viendo estos libros aquí adelante, es porque, señores, esto me explotó a mí la cabeza cuando yo vi el tema de este libro, este nuevo libro que lanzó nuestro hermano Alexander Frías, Jesús de Nazaret. Yo nunca en mi vida había escuchado realmente un título así, Jesús de Nazaret. Ministro, para empezar a hablar sobre este gran libro que Dios te dio la oportunidad de escribir y que está siendo de mucha bendición para la gente, ¿cómo te llegó ese tema así, Jesús de Nazaret? Bueno, nosotros ya, gracias al Señor, ¿verdad? Llevamos más de 2 décadas en el ministerio evangelístico. Y siempre he entendido en el ministerio que nunca hemos sido llamados para brillar nosotros. El propósito, ¿verdad? No es que el mundo nos vea a nosotros, sino más bien de que por medio de nosotros Cristo pueda ser conocido, ¿verdad? Pablo dice, ¿verdad?, que él se propuso predicar a Cristo y a este crucificado, ¿verdad? El propósito de Pablo fue que pudieran conocer a Cristo por medio de él. Mismo decía, ¿verdad?, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, aproximadamente algunos 2 años y medio atrás, ¿verdad?, el Señor comenzó a hablarnos por diferentes personas que no conocíamos, ¿verdad? Siempre me he dedicado al ámbito de los estudios. Desde los 14 años venimos ya, ¿verdad?, dedicados a todo lo que es el estudio, todas clases en la palabra de Dios. Y pues quizás algunos 2 años y medio atrás, pues comenzó a surgir una voz en mi interior, pero también siendo confirmada por muchas personas en el Señor diciéndome, creo que debes de escribir un libro. Y cuando uno va estudiando, cuando uno toma el estudio serio, ¿verdad? Cuando uno toma el estudio serio, uno se dedica a estudiar seriamente el conocimiento de la palabra, pues por la normalidad también comienza a surgir ese sentir de querer poner por escrito. Me dedicaba mucho a escribir mis mensajes para predicar y todo, y pues sentí que había una gran necesidad de escribir. Entonces, la cuestión fue, ¿qué iba a escribir? ¿Sobre qué iba a escribir? Entonces yo me he dado de cuenta, tengo muchos colegas que han escrito y pues la escritura es bella, la escritura es hermosa,
Pero me doy de cuenta que muchas personas han escrito sobre ellos mismos. Entonces, que no es nada de mal. Cada cual tiene una experiencia, ¿verdad? Cada cual tiene una experiencia, la cual es bonito. Si puede escribir, escribirla para poder ayudar a los demás. Pero como evangelista, como un vaso, como un instrumento, sentí que si sería un escritor, un autor, tendría que empezar con la historia que ha cambiado la vida de más de 200,000 millones de personas. Entonces, qué mejor privilegio no solamente de ponerla por escrito, sino escribirla correctamente, como dice Lucas. Me dediqué a buscar y a indagar y a estudiar para escribir bien las cosas de cómo verdaderamente fueron de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo sentí la necesidad de que nuestro pueblo necesita conocer bien quién es Jesús de Nazaret. No solamente por medio de una experiencia, porque a veces es más fácil conocer a Jesús por medio de una experiencia que conocerlo por medio del conocimiento del texto. Todos hemos tenido una experiencia con Jesús y por eso le servimos, pero muy pocos son los que dedican su vida a la lectura para conocer realmente quién es ese personaje. Y ahí entra, ¿verdad? Esa inquietud para escribir sobre Jesús de Nazaret. Dios mío, yo me imagino que cuando tú, antes de empezar a escribir ese libro, tú dirías, bueno, ¿qué yo voy a escribir sobre Jesús? Porque se dicen muchas cosas sobre ese personaje, realmente, y hay mucha historia sobre ese personaje, pero pocos realmente tienen, diría yo, la valentía de escribir sobre Jesús, como tú dijiste, correctamente. Yes. Porque a nosotros nos han enseñado tal vez algo simple de la vida de Jesús, pero no a profundidad. Entonces, ¿cómo te es revelada realmente esas primeras escrituras realmente de Jesús? ¿Cómo te es revelado eso tan profundo de Jesús? Porque si tú vas a escribir, y mírenle el grosor, miren a este libro, señor, aprecie eso, mire, eso es prácticamente una enciclopedia, diría yo. Ahí hay mucho material realmente sobre la vida de Jesús, como lo dice el título, pero lo primero escrito, más o menos, ¿cómo tú dijiste, bueno, por dónde empiezo? Bueno, mira, Jesús es el personaje más famoso que ha existido. Jesús es el personaje de quien más se ha escrito. Pero si analizas y te das de cuenta, la cuestión donde torna difícil es que Jesús nunca nos dejó nada escrito. Es el hombre más famoso que existe sin haber escrito absolutamente nada. Algunos dicen, bueno, sí, él escribió, sí, pero ¿qué? En la arena, con aquella experiencia que vemos, o en el suelo, con aquella experiencia que tenemos con la mujer adúltera, que fue ¿verdad?, encontrada en el acto de adulterio. Y dicen, eso fue lo único que escribió. Pero nos surge la pregunta, ¿pero qué escribía? Ahí entran los estudiosos a decir, bueno, quizás escribía los pecados de ella y con el viento estaba mostrando que lo que estaba haciendo era borrando sus pecados y perdonándolos. Pero ya esas son ideas, pensamiento de comentaristas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa? De Jesús se han escrito tantas cosas. Ahora, lo más importante es que no importa cuánto se escriba de Jesús, lo que más cerca a el original vamos a tener es el texto bíblico. Nadie se puede inventar nada de Jesús que ya no se encuentre en el texto bíblico. Si nosotros vamos a la historia y al tiempo, quizás finales del primer siglo, segundo siglo en adelante, ni aún siquiera los padres de la iglesia, gente que fueron seria, porque estamos hablando del texto serio, ¿verdad? Ya sabemos que hay algunos cuantos escritores modernos que han escrito, ¿verdad?, libros en base a hipótesis, ideas que quizás pueden sonar razonables, lógicas, y quizás pueden ser hipótesis plausibles, que uno las pueda aplaudir porque suenan como que tienen cierta lógica, pero aún por encima de eso, el texto original, o por decir no tanto el texto original, porque original no lo tenemos, pero el texto que tenemos que nos ha llegado por medio aún de los que dijeron los padres de la iglesia, nada se puede salir de ahí. Porque ese es el texto que mantiene la autoridad real de qué?
¿verdad? Es la historia de nuestro Señor. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor, Jesús de Nazaret, era judío. Vivió como judío. Entonces, hay ciertas costumbres judías que la Biblia no nos las dice. Pero obviamente sabemos que se está escribiendo en un siglo I. Y sabemos que son judíos que están escribiendo. Sabemos que detrás de estos judíos se está escribiendo bajo una mentalidad judía. Por tanto, nosotros hay momentos que tenemos que recurrir a los textos que tenemos extra bíblicos, pero no para hablar de Jesús, sino para hablar de la cultura, de cómo se vivía en esos tiempos. Y sabemos que Jesús, siendo hijo de su época, no pudo vivir siendo judío fuera de su propia cultura. Entonces es ahí donde nosotros apelamos a esa clase de información, ¿verdad? Que tiene que ver con las diferentes perspectivas de la cultura en ese tiempo. Existen muchas diferentes fuentes que tuve que utilizar para este libro. Por ejemplo, utilicé lo que conocemos como el Talmud judío, que es un libro que contiene mucha literatura en cuanto a la tradición de los judíos. Entonces, sabemos que es composición tardía. Se escribe mucho después que Jesús ya existe. Pero ¿qué pasa? Sabemos que tiene muchas tradiciones que vienen desde el tiempo de Jesús. Entonces, nosotros, ¿verdad? Muy cuidadosamente utilizamos estas fuentes, pero no para basarnos como que son fuentes históricas, sino que simple y llanamente son aquellas que nos ayudan a entender mejor cómo se vivía la vida en ese tiempo. Entonces, por eso es que nosotros entonces agarramos, ¿verdad? En este libro está todo. Nosotros agarramos la vida del texto de Jesús de Nazaret, teológico, pero también con todas las tradiciones extrabíblicas que tenemos que existen desde ese tiempo para hacer, ¿verdad? Como quien dice, una mezcla que dé mucha más fuerza a lo que es la vida de nuestro Señor, que en realidad no se explica con tanta claridad o tanta explicación en el texto bíblico que nosotros tenemos. O por ejemplo, de tantas traducciones, la Reina Valera, que es la que tenemos todos nosotros aquí, por ejemplo. Es el texto que más se usa. Pero la realidad del caso es que todo el mundo que va a leer el texto Reina Valera lo lee por 5 o 10 minutos y lo suelta porque no lo entiende, porque es que hay tantas palabras, ¿verdad?, que quizás no se entienden y entonces uno comienza a decir, pues vámonos a una versión más moderna. Más actualizada. Nueva versión, ¿verdad? A una nueva versión para poder entenderla. Pero nosotros hemos hecho la tarea, ¿verdad?, de agarrar la vida de Jesús de Nazaret desde un primer siglo y traerla a este siglo XXI para que se pueda entender con claridad. Sobre todo más el texto bíblico. Sí, lo importante de este libro es que no es un libro solo hecho para cristianos. Sabemos que la palabra cristiano globaliza todo aquella persona que cree en Cristo, ¿verdad? Pero usted también que a lo mejor no visitó una iglesia, pero sí cree en Jesucristo, usted también se puede leer este libro. Y que hay unas 400 y algo de páginas en este libro, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va, dentro de todas estas páginas que tiene su libro, ¿qué mensaje principal o qué enseñanza principal usted quiere que el lector, como que, con qué enseñanza principal usted quiere que el lector se quede luego de leer estas 400 paginitas que usted tiene aquí? O sea, ¿cuál es el mensaje que usted dice, ok, yo escribí este libro, pero la semilla, el mensaje principal que yo quiero que se quede ese lector después de leer este libro es este? Bueno, mira, dijiste algo al principio que está en el libro sin quizás tener la idea de que estaba en el libro. Este libro nosotros cuando lo escribimos, no lo escribimos únicamente para los cristianos. Porque Jesús, el libro te va a enseñar que Jesús en realidad no es cristiano. Nosotros sí somos cristianos, pero Jesús no es cristiano. Jesús de Nazaret en el siglo I no es cristiano, porque el cristianismo todavía no existía. No existía. Ahora, no debemos pasar por alto que Él sí es el fundamento del cristianismo. Y por eso es que nuestro cristianismo es importantísimo. Porque no existe otra religión, además del cristianismo, que muestre a Jesús tan real como el texto bíblico que tenemos lo muestre. Ninguna otra fuente te va a enseñar a Jesús
como lo tenemos de acuerdo a los datos de los textos que datan al siglo I, como el cristianismo. El cristianismo es el que te va a mostrar a Jesús. Y esto lo estamos diciendo con la evidencia textual. Esto no es que nos lo estamos inventando. Por ejemplo, respetamos mucho las religiones. Todas las religiones las respetamos. No es que las respetemos, pero no podemos negar de que hay religiones tan tardías que todos los textos que usan o los textos que ellos dicen que son sagrados, que contienen las historias de Jesús, son tan tardíos que ellos han tenido que apelar al cristianismo para poder establecer y escribir sus propios textos. Entonces, ¿por qué recurrir a un texto que ha sido escrito tan tardíamente si ya nosotros tenemos los primeros textos que nos llegaron? ¿Ve? Esto es como decir, ¿para qué ir? Un ejemplo, al decir como dicen, ¿verdad? ¿Para qué ir a los siervos si podemos ir directamente al rey? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Lo que tú dices al principio. Jesús es para todos. Jesús es más grande que el cristianismo. A pesar de que Él es el fundamento del cristianismo, pero Él es mucho más grande que eso. El cristianismo tiene quizás algunos, ¿verdad? Se cree y se dice que hay 2.8 billones de personas que son creyentes de Jesús. Pero no solamente 2.8 billones son creyentes. Hay más de eso que son creyentes. ¿Por qué? Sencillo. Los musulmanes creen en Jesús y no son cristianos. Los musulmanes creen en Jesús como el Mesías y ni siquiera son cristianos. O sea, que estamos hablando de que existe una cifra mucho más grande de 2.tantos billones. Entonces, ese es el propósito con el cual nosotros hemos escrito con este libro. Este libro ha sido escrito para que todo el mundo pueda de alguna manera conocer bien quién fue Jesús de Nazaret. Ahora, tu segunda pregunta, que es, ¿cuál es el propósito mayor por el que escribí este libro? Si te das de cuenta, este libro se titula Jesús de Nazaret. Date de cuenta que no se titula Jesucristo. Date de cuenta que no se titula, por ejemplo, el Verbo. No se titula el principio y el fin. No, se titula Jesús de Nazaret. El hombre, oye bien, el hombre aprobado por Dios. El propósito de este libro es que nosotros podamos entender que no hay nada mejor que tratar de ser imitadores de este Jesús hombre que existió. Ahora, la pregunta surge. Sabemos que, por ejemplo, en el estudio de la cristología baja y la cristología alta, tenemos a un Jesús que es todo hombre, pero también tenemos a un Jesús que es todo Dios. Analiza bien la pregunta que yo te hago. ¿Qué de beneficio tiene tú admirar a un Cristo resucitado? ¿Qué puedes tú aprender de un Cristo resucitado? ¿O cómo puedes tú alcanzar ser igual a un Cristo resucitado? ¿Puede el hombre alcanzar a ser igual que Cristo resucitado? Está difícil ahí. No podemos, porque el mismo escritor de Colosenses, ¿qué nos dice? El escritor de Colosenses nos dice que cuando se manifieste la esperanza del retorno de Él, todo le veremos. ¿Y qué dice? Entonces, Juan también lo dice, seremos hechos tal y como Él es. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo alcanzar ser igual que el Cristo resucitado? Jamás. Jamás en carne propia voy a alcanzar ser como ese Cristo resucitado en calidad de Dios. Ahora, ahora vuelvo y te hago la pregunta. ¿Puedes tú como hombre alcanzar ser igual que Jesús de Nazaret, el hombre aprobado por Dios? Claro que sí que podemos ser igual a Jesús. Entonces, ahí es donde entra el propósito de este libro. Que nosotros en nuestro diario vivir podamos tratar de imitar a Jesús. A Jesús, el siervo del Dios viviente. Al Jesús que fue todo hombre, al Jesús que lloró como nosotros lloramos, al Jesús que sintió como nosotros sentimos, al Jesús que fue un buen amigo, al Jesús que fue un buen hermano, al Jesús que nos dejó tantas experiencias para que nosotros podamos alcanzar el verdadero éxito en esta tierra mientras estamos aquí, ¿verdad? Como servidores
de Jesús de Nazaret. Entonces, el propósito ideal detrás de este libro es que el hombre pueda ser una mejor persona imitando a Jesús de Nazaret mientras esté en la tierra y espera por su, podríamos decir, su resurrección o su, como dice Pablo, espera, ¿verdad?, su perfección genuina y ser convertido en un ser espiritual tal y como Él lo es, con un cuerpo glorificado. Yo me atrevo a decir que este libro es un éxito ya, Dos Hombres. ¿Sabes por qué? Y no me malinterpreten, porque la audiencia de nosotros a veces nos dejan comentarios por ahí. Saben tu personaje ya. Pero no quiero decir que este libro vaya a reemplazar la Biblia, nunca. Jamás. Pero a veces se le hace a uno como un poco complicado el querer poner la Biblia de una manera que uno la pueda entender mejor y más en los evangelios, que es donde se basa la mayor información sobre Jesucristo. Pero en este libro ya usted plasmó básicamente desde la historia humana y todo eso de Jesucristo, que ya usted no tiene que ir a lo mejor tratar de buscar a Lucas y a Mateo y ver dónde usted lo puede poner como cronológicamente entendible, sino que ya aquí en este libro usted plasmó toda esa información y viene por tópico, empezando desde que estoy viendo aquí, si me permiten leer algunos tópicos. Tenemos el nacimiento profético de Jesús, que es la parte 1, por ejemplo, desde el inicio, y vamos siguiendo con las profecías sobre la vida de Jesús antes de haber llegado, la parte 2, etcétera, etcétera. Que ya usted no tiene que ir o a Google, a los que son medio vagos, que no les gusta mucho ojear, sino que con este libro usted puede ir ya al punto. Si usted tiene un estudio bíblico, puede usarlo como fuente y amarrarse de este libro, y ahí puede ir fluyendo tranquilamente sin tener que preocuparse mucho con estar ojeando. Mira, yo lo pongo de esta manera. Realmente es una fuente muy, muy valiosa. ¿Por qué? Porque para uno estudiar lo que son estudiosos de libros y muchas cosas y de fuentes alternativas a la Biblia, tú realmente tienes que tener por lo menos una mesa de este tamaño. Muy grande. Porque realmente cuando tú abres la Biblia para tú buscar contexto y para buscar información sobre, por ejemplo, cultura de ese momento, por ejemplo, tú tienes que abrir por lo menos 10 libros alternativos. ¿Por qué? Porque si tú cerraste ahí, para tú volver de nuevo ahí, tú tienes entonces que ojear de nuevo y volver ahí. Entonces tú lo que haces es que abres como 20 libros, 10 libros, para tú entonces tener una cronología y poder armar el rompecabezas. Pero el ministro se sacrificó. El ministro se sacrificó por nosotros. Usted, lo hizo por mí. Sí, sí. El ministro vamos a ponerlo así. El ministro se sacrificó y nos trae este material que nos redacta. Y mira, es algo muy importante, porque lo que él leyó, los tópicos que él leyó desde el principio, comienzan con la vida de Jesús. Exacto. Es decir, no es que realmente el ministro empezó por la mitad o empezó al final. Él empezó desde el principio, y me imagino que así mismo va el libro, con los mismos tópicos de según la vida de Jesús. Y es algo muy importante, porque nosotros que nos dieron mucha escuela bíblica, y que nuestro padre y los maestros nos dieron mucha escuela bíblica, que le agradecemos por eso, porque lo poco que uno sabe hoy en día fue porque se lo enseñaron en una escuela bíblica. No eran tan profundos realmente. Si nos hablaban de Jesús cuando nosotros éramos niños, nos hablaban de Jesús como un héroe, que lo fue, pero nos hablaban con simple cosas, realmente no profundizaban en la vida de Jesús. Nosotros no sabíamos por qué. Me voy a ir muy lejos. Nosotros no sabíamos ni por qué murió Jesús a veces. En ese sentido. Porque nos explicaban como si Jesús era un superhéroe de la televisión o era una persona que, tú me entiendes, importante, pero no profundizaban en sí. Ahora, este material, digo yo, que el que quiere caminar y dar paso firme sobre la tierra, un ministro del Señor o alguien que no conoce de Dios y le interesa saber de Jesús y quiere, vamos a suponer, enderezarse, porque a veces hay cosas que uno no la hace por falta de conocimiento. ¿Entiendes? No es que uno está mal, pero uno no la hace por falta de conocimiento. Uno no sabe que Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro, para yo imitarlo, porque dice que sea imitador de mí, dice Jesús. Entonces, yo tengo que conocerlo para poder ser imitador de alguien. Si yo no lo conozco, ¿cómo yo lo voy a poder imitar? Y agregando algo a lo que tú dices, Osomi,
sabemos que toda la Biblia uno tiene que escudriñarla, uno tiene que leerla y todo eso. Pero usted quiere ser una mejor persona, usted quiere ser un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Sea como Jesús. Ya. Sea como Jesús. Ese es el... Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Exactamente. Entonces por eso no voy a leer Génesis. Está bien, lea Génesis, mire, 100,000 veces si usted quiere, pero sea como Jesús. Pablo, entonces, mira, Pablo, perdóname que te interrumpa. Mira, no se preocupe. Pablo dice, por ejemplo, que todo lo que había de venir, por ejemplo, todo era sombra de lo que había de venir. O sea, una cosa es la sombra y otra cosa es la realidad de la imagen de la sombra. ¿Quién está detrás de la sombra? Entonces, dijiste algo muy importante. Por ejemplo, empieza el capítulo 1 hablando, ¿verdad?, de de todo lo profético o las profecías que se hablan antes de Jesús venir a la tierra. Por ejemplo, esto vendría siendo lo que es la tipificación de lo que es Jesús en el Antiguo Testamento o tratando de buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. Esto es un estudio donde nosotros hablamos sobre la tipología, por ejemplo, de qué representa a Jesús en el Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que Jesús, en lo que es, ¿verdad?, la teología cristiana, vemos a Jesús en todas partes en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús, algunos vemos a Jesús en, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, entre el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, cuando decimos que había otro que estaba viendo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de esa historia? Claro. También vemos, por ejemplo, cuando Josué va a conquistar a Jericó, que se le aparece el ángel de Jehová, ¿verdad? Y dice la Biblia que este ángel es como, es parte del pueblo de Israel y que ha venido. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Josué se postró y le adoró. O sea, aquí hay un problemita. ¿Por qué? Porque los judíos sabían, o por decirlo así, en ese tiempo los israelitas, no se les puede llamar judíos porque en ese tiempo todavía no eran judíos, pero los israelitas sabían muy bien que no podían postrarse a adorar los ángeles. Pero ¿por qué este ángel se le permite que Josué le adore? O sea, ahí hay algo como que no encaja, ¿verdad? Porque es el ángel de Jehová. ¿Qué nos enseña la teología cristiana? Hacer una tipología o una comparación entre lo que puede ser este ángel de Jehová como el mismo Jesús de Nazaret o como el mismo Jesucristo. Estas son comparaciones que se usan en la teología cristiana. Ahora bien, cuando nosotros vamos a este libro, empezamos a leer, este libro tiene, la especialidad de este libro es comenzar a dedicarse a mostrarte las más de 574 profecías que van a hablar sobre la venida de este Mesías que se está esperando. Por ejemplo, ¿dónde nace el concepto de Mesías? ¿Quién es el primero en hablar de Mesías? ¿Por qué la necesidad de un Mesías? ¿Dónde nace eso? ¿Dónde nace que necesita el mundo un Salvador? Los judíos no veían esto así. Por eso tiene que haber un inicio. Tiene que haber alguien que comience con lo que es necesitamos un Salvador. Pero ¿dónde nace eso? La teología cristiana nos va a decir, por ejemplo, en Génesis 3, ¿qué dice la Biblia? Que desde repente cuando Dios está comenzando a enjuiciar a Adán, a Eva y a la serpiente, comienza a darle su juicio a cada uno. Pero luego cuando va a hablar de la serpiente le dice, del vientre de esta mujer van a nacer a uno, van a nacer a alguien, van a nacer uno. Él te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir a él en el talón o el calcañar. ¿Verdad que sí? O sea, todo esto es tipología. Pero cuando nosotros vamos al contenido histórico, ¿qué eran lo que estaban entendiendo los primeros lectores cuando leían estas profecías? ¿Sabían ellos que eso estaba hablando de Jesús? ¿Tenían ellos una idea que esto estaba hablando de Jesús? O sea, por eso es que primero empezamos con todas las profecías que va a hablar sobre el Mesías necesitado. Pero luego después brincamos a todas las profecías que van a hablar de cómo ese niño va a venir, cómo ese niño va a nacer. Entonces, es una sucesión desde el inicio, antes de Jesús aparecer, a cómo Jesús aparece, toda la vida de Jesús, por ejemplo, todos los nombres que tiene Jesús. Por ejemplo, nosotros vemos que en el libro de Marcos vemos a Jesús como el Hijo del Hombre, por ejemplo. Alguna gente dice, bueno, el Hijo del Hombre, esto es sencillo. Quiere decir que era hijo de los seres humanos. Pero no entienden que el Hijo del Hombre es el título más espiritual que hay para Jesús. ¿Por qué? ¿Dónde Jesús va? ¿De dónde se va a inventar ese nombre? ¿Quién usaba ese nombre? Bueno, en el texto bíblico nosotros tenemos a Ezequiel que Dios le dice, oh, tú hijo de hombre, ponte de pie y voy a hablar contigo. Eso quiere decir que Dios le estaba hablando a un hombre, al profeta. Entonces, si Jesús dice el Hijo del Hombre, quiere decir que Dios le está hablando a un humano como profeta.
Pero luego después, ¿qué dice Jesús cuando está frente a los sacerdotes? De cierto os digo que ustedes verán al Hijo del Hombre descender en gloria y majestad sobre las nubes. O sea, eso no es un ser humano que estamos hablando ahí. No. Entonces, ¿por qué Jesús está utilizando este término? ¿De a dónde lo saca? ¿Será del tiempo intertestamentario con los apócrifos, por ejemplo, como el mismo libro de Enoc, donde surge el tema del Hijo del Hombre? Porque yo estoy seguro que Jesús conocía a los apócrifos, bastante que los conocía. Porque vemos que Jesús habla de sabiduría, vemos que Jesús habla de los jubileos, vemos que Jesús habla de toda esta literatura que quizás nosotros no tenemos hoy en día, ¿verdad? Las cuales quizás no son tan importantes para la salvación del hombre, porque Juan nos dice que todo lo que se escribió para que nosotros sepamos que en Él está la salvación. Porque no hay un libro que contenga en realidad todo lo que Él hizo. Imposible sería. Pero vemos que ese tema también surge con Daniel. ¿Por qué? Porque ya Daniel está mostrando a un hijo del hombre como alguien celestial. Entonces, ¿de qué forma Marcos está utilizando este título para Jesús cuando él lo utilizaba? El libro te va a enseñar las 3 diferentes formas de lo que quiere decir el título Hijo del Hombre. Ahí está la clave. ¿De qué 3 formas las usó Cristo? En una ocasión la pudo usar como ser humano, pero en otra ocasión la pudo usar como el Cristo celestial de lo que ya conocía. Entonces, por eso este libro va a ser importante. Este libro nos va a enseñar a conocer a Jesús a una profundidad bien explicada, ¿verdad? Sobre todo dijiste algo ahorita que es importante. Y fue que comenzaste a decir que este libro no echa al lado la Biblia. No, ese no es el propósito. La Biblia es la inspiración. La Biblia es la base fundamental para el hombre. No existe un libro más importante que la Biblia. Nada podrá reemplazar. Nosotros vamos ya para casi 2000 años con el texto bíblico, por decirlo así, con el Nuevo Testamento, y nada ni nadie lo ha podido reemplazar. Al contrario, este libro es solamente una obra iluminada de la fundación que es la inspiración, la Biblia. Este libro no es la inspiración. Este libro es solamente la iluminación que se le saca a la inspiración, que es la base, la Biblia. Este libro es para que el lector pueda fácilmente entender a Jesús en un siglo I y en un siglo XXI donde nosotros estamos. Hay más de 40 temas ahí. Ahí están todos los títulos que Jesús usó para sí mismo. Ahí está, por ejemplo, el Hijo del Hombre. Ahí están todos los títulos. Hablando de los temas, usted no se me va a ir de aquí sin usted explicarme algo que yo veo aquí. Okay. Aquí hay un tema que dice las 6 formas que Juan el Bautista identifica a Jesús. Me llamó mucho la atención porque la más famosa es la de la paloma cuando se posa. Si estamos hablando de forma que usó Juan el Bautista de identificar a Jesús, no sé. El día que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma. Y es una, me imagino, de la forma que Juan el Bautista pudo identificar quién era Jesús. Yo quiero que usted abunde un poco en este tema porque me llamó mucho la atención y yo quisiera que usted hable. Y también usted puede trabajar en vendiendo, mira, aparte de este libro, usted puede vender cualquier otro tipo de producto, porque este libro, mire, si usted de ahí no compran este libro es porque a usted no le gusta la lectura, usted tiene el corazón muy duro. Porque el ministro me convenció ya. Yo este libro me lo llevo para mi casa. Ok. Ministro. Por ejemplo, mire, en la página 264, ¿verdad? Hay 6 formas de cómo Juan el Bautista identifica a Jesús. La primera es que Jesús, a veces nosotros pensamos, Juan 1:1, por ejemplo, hay que saber que hay 2 diferentes personajes. Hay más de 6 diferentes personajes con el nombre de Juan, pero en realidad entre los 2 que se encuentran en el inicio del ministerio público de Jesús es Juan el Bautista y luego después Juan el Apóstol. Que muchas personas tienden como que a mezclarlo, pero en realidad hay que saber diferenciar, porque Juan el Bautista nunca escribe nada. Quien está escribiendo es Juan el Apóstol, ¿verdad? Tradicionalmente hablando, quien está escribiendo es Juan el Apóstol, pero está escribiendo en base a Juan el Bautista. Entonces, este Juan el Bautista va a decir algo que es lo que Juan el Apóstol luego va a escribir. O sea, hay quien cree, por ejemplo, Juan el Apóstol dice: en el principio, Juan 1:1, era el verbo,
¿Ok? Y el verbo que dice, se encarnó. Parafraseando. O sea, lo que está tratando de decir es que esta palabra, esta esencia, este pensamiento que se encarnó, es el mismo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y vimos su gloria, la gloria como la del único Hijo unigénito del Padre. Vimos su gloria. O sea, Juan está diciendo que este verbo preexistente es Jesús. Juan no está inventando. Juan está diciendo que Jesús es preexistente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa? Hay quien dice, pero Juan es el único en... No, Juan no es el único. El primero en decir que Jesús es preexistente es Juan el Bautista. Hay quien dice, no, fue Juan. No fue Juan el apóstol. Juan el apóstol podríamos decir, cuidado si fue el segundo. ¿Por qué? Porque fue el que escribió Juan 1:1. Pero nosotros vemos que el primer título que Juan el Bautista usa para Jesús es Jesús el preexistente. Ahora, la gente se comienza a cuestionar. Bueno, y vamos a ver qué es lo que está diciendo este. ¿Y de dónde saca esto? Dice Juan 1:27, que Juan el apóstol que está escribiendo. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes que mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. O sea, Juan dice, este es el que ha de venir, que es antes de mí. ¿Cómo Juan dice que él es antes de mí? Si en realidad Juan nació primero que él. Nació primero, sí. O sea, nosotros sabemos que Elizabeth dio a luz a Juan antes de Jesús venir. Nadie me puede decir a mí que Jesús nació después de Juan, porque María estaba embarazada todavía cuando ella fue a ver a Elizabeth. Y sabemos que ya Juan es mayor que Jesús. Pero ¿por qué dice Juan aquí? No, él es antes que yo. ¿De qué le está hablando ahí? ¿Sabe lo que Juan está hablando? Incluso me voy más. ¿Cómo sabemos eso? Porque fue Isaías el primero en decir, vendrá una voz en el desierto. ¿Y qué dice la voz? Enderecemos el camino. ¿Para qué? Para el Señor que ha de venir. Nosotros estamos viendo que Juan el Bautista está actuando consecutivamente o directamente en base a la profecía de lo que está diciendo el profeta Isaías 700 años antes de Jesús venir. Entonces, si Juan está en representación de Isaías, pero también de Elías, porque dice que él va a venir envuelto en el espíritu de Elías para hacer que el corazón de los hijos de Dios se volteen a Dios. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Preparándole el camino a aquel que ya Isaías está profetizando. Entonces, si Juan el Bautista dice, este es antes que yo, ¿qué le está diciendo? Él está queriendo decir que si él está profetizando como Isaías, entonces él tiene que decir que el que viene antes, que el que viene después de él es antes que él, porque Isaías dice que el camino se le tiene que preparar al Señor. Entonces, Juan el Bautista tiene que estar diciendo, este tiene que ser el Señor. Por tanto, yo voy a decir que si es el Señor, es antes de mí, aunque nació después de mí, terrenalmente hablando. Entonces, el contenido es espiritual, pero también terrenal a la vez, en el sentido de que Juan sabe que él nace después de él, pero espiritualmente sabe que después. Persistente a él. Entonces, ya tenemos dos personajes que están mostrando la persistencia. Esa es la primera forma de cómo Juan va a mostrar a Jesús. Pero no solamente una, hay 6 formas. Ahora, yo no creo que me va a dar tiempo para yo comenzar a... No, son muchas formas, de verdad. No, el ministro va a ojear ya en su casa, sí. El ministro va a darle lectura a eso y... No, eso está tremendo, eso está tremendo. Yo vuelvo y repito, a veces uno necesita de este tipo de fuentes hasta para agilizar el proceso de aprendizaje o para uno ir al punto a veces que uno anda buscando, porque muchas veces uno va a la Biblia a lo mejor sin un conocimiento previo de cómo estudiarla correctamente, que a veces lo que hacemos es hojear la palabra por arriba sin buscar un contexto histórico para poder entender la profundidad. Pero gracias a personas como usted que trae este tipo de libros que edifican la vida de las personas que lo leen, pues uno puede ir estudiando y haciendo, ¿por qué no?, hasta la comparación, porque hay mucha gente que cree, no, que lo que hace es que agarre el libro que compra o lo compara con lo que dice la Biblia, tranquilo. La mayoría de los libros, casi todos, vienen con referencias bíblicas, que usted va a la fuente, aquí para que usted esté claro de... En este libro usted va a encontrar más de 400 referencias bíblicas. O sea, todo esto, ¿verdad? Y lo bueno es que cada versículo tiene la referencia bíblica de la Biblia que lo saqué.
de las diferentes traducciones. Nosotros usamos por lo menos más de 7 diferentes traducciones para nosotros escribir este libro. Y sobre todo deben de saber, aquí hay más de 60 bibliografías. O sea, este libro no está escrito simple y llanamente por arte de una experiencia. No, este libro está escrito en base del estudio histórico, el estudio académico y el estudio teológico que ya está establecido, pero que lo hacemos con el propósito de que se le pueda hacer más fácil al lector. Para que una persona no tenga que ir a leer 60 libros como tú dijiste. O sea, dijiste algo que no sabía en realidad, pero yo tuve que sentarme con casi 150 libros para poder investigar, para poder hablar bien las cosas que están en medio de este libro y explicar bien del por qué. Por ejemplo, este libro no solamente tiene todas las enseñanzas en base al texto bíblico o el canon que nosotros tenemos. Este libro tiene también todas las fuentes históricas, o por decir así, no tanto históricas, sino más bien todas las narrativas apócrifas o de los evangelios apócrifos que todavía ha sido un poco oscuro en el medio del cristianismo nuestro o el medio de la iglesia. Pero tenemos que reconocer que es cierto que muchos de estos libros no entraron al canon bíblico. Es cierto eso. Y aún muchos de los libros que nosotros tenemos en el canon bíblico entraron tardíamente para el siglo II o quizás para el siglo III. Por ejemplo, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro la tenemos en nuestro canon, pero eso no fue un libro que entró en el siglo I. O por ejemplo el Apocalipsis de Juan. O hay ciertos libros, Santiago. El mismo Apocalipsis fue una polémica entre muchos de los padres de la iglesia, si se aceptaba, si no se aceptaba, ¿verdad? Hasta que finalmente se comprobó que sí tenía que ver con la evidencia y la unidad, ¿verdad? La armonía de los textos de los libros con los demás libros. Porque, por ejemplo, este libro te va a enseñar cómo se comprobaba si un libro era inspirado o no. Muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros sabemos si el libro está inspirado o no? ¿Quién toma la última decisión? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que es importante, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los evangelios apócrifos, ¿verdad? Yo podría dar una información aquí que quizás nueva, pero ¿cuántos de ustedes sabían que existían más de 45 diferentes apocalipsis escritos? Yo no. O quizás, ¿cuántos de ustedes? Para mí existía uno solamente, ¿eh? O quizás podríamos decir, ¿verdad? Que quizás suena un poco distinto, un poco raro, pero ¿cuántos de ustedes saben que existían entre el siglo II al III, existían más de 80 diferentes evangelios escritos? Ahora usted me va a decir, varón, pero tenemos 4 solamente. Porque los padres de la iglesia, señores, hicieron su tarea para revelarnos a nosotros lo que realmente se había encontrado desde el siglo I. Todo lo demás fueron descartándolo. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos hincapié en estas historias que quizás, como diría la iglesia cristiana, no fueron inspirados o quizás no entraron al canon bíblico, pero pueden enseñarnos ciertas cosas? Porque aunque mucho no sea histórico, cuando decimos que no sea histórico es que quizás no sea una fuente verídica, ¿verdad? O quizás no tenga suficiente sustento bíblico. Ahora, esta es la forma de cómo pensaban los primeros cristianos. Que el libro de Enoc es muy histórico, por cierto. Sí, pero ya el libro de Enoc, ese cae en los deuterocananónicos. Por ejemplo, el libro de Enoc sí está, por ejemplo, decirlo así, en la Septuaginta del Antiguo Testamento. O sea, porque acuérdense de una cosa, existen los libros apócrifos, por ejemplo, apócrifos para la iglesia cristiana, pero deuterocananónicos para la iglesia católica, ¿verdad? Que esa es la diferencia. Ahora, acuérdese que existe una diferencia entre los libros deuterocananónicos del Antiguo Testamento y una diferencia entre los evangelios apócrifos del Nuevo Testamento. Hay una diferencia. A veces las personas tienden a mezclarla, pero en realidad hay una distinción completamente. Entonces, en este libro están la mayoría de las historias, por ejemplo, del nacimiento de Jesús. Ahora, quizá usted me pregunte, pero ¿y cómo qué se puede hablar del nacimiento de Jesús? Hay muchas cosas que los escritores pusieron por escritor, los escribieron historias que eran necesarias correr en ese tiempo. Por ejemplo, ahorita yo le hice la pregunta a ustedes cuando estábamos fuera de cámara. Yo dije, ven acá, ¿cómo puede ser que de el personaje más esperado,
el personaje del cual se profetiza por más de 700 años. Tenemos todas las historias de David. Tenemos la gran mayoría de las historias de Moisés. Tenemos la gran mayoría de las historias. Pero de Jesús tenemos como que algunos años tan oscuros en el sentido de tan desconocidos. En el sentido de que ¿qué hizo Jesús desde la edad de 1 hasta los 12? ¿Qué hizo Jesús desde la edad de 12 hasta los 18? ¿Qué hizo Jesús desde la edad de los 18 hasta los 30, donde aparece, ¿verdad?, en su ministerio público? ¿Qué es de la vida desconocida de Jesús? ¿Y por qué tenemos todas estas historias apócrifas que existen desde el siglo II en adelante? Algunos tienen algunos evangelios que creen que existieron a finales del siglo I. Pero ¿por qué contienen estas historias y por qué fueron escritas? Escribir en ese tiempo no era gratis. Escribir en ese tiempo era costoso. Para uno comprar papiro, porque el papiro se hacía. Para uno comprar tinta. ¿Quién tiene dinero para comprar tinta para escribir una mentira? Hoy podríamos decir el diablo. Pero ¿quién saca de su dinero para componer mentiras? El propósito de la escritura no era... Algunos dicen no se le puede llamar escritura. Está bien. El propósito de todos estos escritos no es que contengan mentiras. No. Es que de alguna forma ellos tenían que exaltar la figura de Jesús por encima de todas las demás figuras que existían en el tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el budismo existe algunos 300, 400 años antes de Cristo. Ya se sabe que con el viaje de Alejandro Magno por todo el Medio Oriente desde el siglo III antes de Cristo y todo el conocimiento de la India que tiene, porque el budismo comienza desde la India, Todo eso entra al Medio Oriente. Entonces, ¿qué se creía? Se creía que el Buda había nacido hablando. En el Medio Oriente ya se sabía que el Buda había nacido con dientes, porque eso es lo que ellos creen en su tradición. Había nacido hablando, había nacido diciendo que él era el más esperado, el profeta más esperado. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos ya habían escuchado eso. Los cristianos tuvieron la necesidad de mostrar también a un Jesús en su cuna hablando. Pero no solamente en su cuna hablando, también tenían la necesidad de mostrar a un Jesús sanando. Haciendo milagros con sus pañales por allá, haciendo milagros de diferentes formas. Entonces, ¿por qué esto quizás no es de gran importancia, pero sí de importancia para entender cómo entendían los primeros cristianos del siglo II en adelante? Y cómo hoy nosotros llegamos a tener el texto que tenemos y qué se necesitó hacer para eso. O sea, piensen bien ustedes aquí. Para darle la parte a uno de ustedes, como decimos. Piensen bien en esto. ¿Y si, por ejemplo, Jesús decía, no les digan a nadie hasta que llegue su tiempo lo que yo he hecho? Esto es por decirlo así, ¿verdad? Por tirarlo así al aire. ¿Y si aquella mujer del flujo de sangre quiso escribir su propia historia? Y compuso su propia... Esto es solamente una hipótesis, es una idea que estoy diciendo, pero... ¿O y si aquel leproso quiso escribir su propia historia? ¿O y si aquel romano que estaba al pie de la cruz cuando dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, quiso escribir su propia historia de Jesús? ¿Y si alguien escribió su propia historia de Jesús? ¿Qué dice Lucas, capítulo 1? Lucas dice, hice la tarea. Perdón, en el libro de los Hechos y en el libro de Lucas. ¿Qué él dice, por ejemplo, en su primer capítulo? Él dice que él escribió el primer tratado. Hablando de Lucas, obviamente, cuando está escribiendo en el libro de los Hechos. Pero él nos dice, hice la tarea diligentemente de investigar apropiadamente en cuanto a todo lo que se había escrito del Señor. Lucas dice que se había escrito muchísimo de él. Entonces, ¿dónde está todo esto que se escribió de él? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso?
Pero él dice, no, ¿pero qué hice? Me eduqué bien para poner por escrito las cosas que pasaron ciertísimas. Porque él hizo su tarea. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en este libro. La tarea de buscar muchos de esos escritos que existieron, que quizás no fueron históricos, pero que sí de alguna manera nos enseñan a entender cómo esos primeros cristianos pensaron. Y son importantes para el engranaje de la vida de Jesús, para que haya una continuidad, tú sabes, para no saltar por ejemplo, desde su nacimiento hasta su muerte, para decirlo así. Entonces eso es muy importante en realidad, y me llama mucho la atención de que este libro está en 2 idiomas, está en inglés y en español. Ahora, tú tienes una tarea fuerte porque tú vas a tener que hacer más traducciones de este libro, cuando viene a ver en francés, cuando viene a ver en portugués o en otro idioma, porque se va a ir lejos, este libro se va a ir lejos, a tal forma de que muchas personas le va a interesar de otros países y tal vez se le va a hacer un poco difícil por el tipo de idioma. Ya está en el trabajo. Ya eso está en el trabajo, ¿verdad? Para ser escrito en francés, ¿verdad? Y en otros idiomas. ¡Wow! Dios mío. ¿Y dónde encontramos este libro nosotros? Bueno, este libro va a ser transmitido, ya está siendo transmitido por más de 70 diferentes plataformas digitales, pero hay 2 formas ideales. Nosotros tenemos la página web, ¿verdad? Tenemos la página web que nos pueden encontrar directamente o por Facebook, ¿verdad? Pues, Alexander Frías, mi nombre personal, pueden llegar allí, pero si quieren ir por medio de nuestra red, pueden ir a www. ¿verdad? En inglés, porque el website lo hicimos en inglés, pero es divinerestorations.com. Más luego, no sé si en el programa, ¿verdad? Podemos poner, sí, lo podemos poner en la descripción abajo del video. ¿Verdad? Para que usted pues pueda de alguna manera seguirnos allí. Lo importante de ese website es que allí usted puede ingresar su email, y lo bueno es que no solamente va a seguir el libro, sino que allí le va a dar una explicación de cada capítulo, y también allí hay diferentes enseñanzas sobre el libro y sobre otras enseñanzas de Jesús, pero también allí usted va a ver todos los viajes que hemos, porque por ejemplo, acuérdese que para este libro tuve que viajar a Israel casi 3 veces. Wow. Al Medio Oriente, a las 7 iglesias de Asia Menor. Tuvimos que hacer varios viajes para nosotros poder investigar la presencia del lugar y del porqué de la cultura y, ¿verdad? Y cómo se vive en esos sitios, ¿verdad? Que todavía vemos prácticas que todavía tienen allá por miles de años. Wow. Miles de años, ¿verdad? Tienen práctica todavía, pues. Pero nos pueden seguir por la página red, y sobre todo la forma más fácil de poder adquirir este libro es por Amazon. Okay. El libro está en Amazon. Si usted va a Amazon, usted puede poner Alexander Frías o puede poner el título del nombre, Jesús de Nazaret, el hombre aprobado por Dios. Perfecto. Y le va a salir en español y le va a salir en inglés. O si usted lo quiere, ¿verdad? Quizás no que sea tan gran importancia, pero si lo quiere dedicado directamente a través de nosotros mismos, pues usted nos puede mandar un mensaje o por Messenger, ¿verdad? O nos puede llamar. Allí también en el website está el número, ¿verdad?, de contacto, y nosotros podemos hacérselo llegar por correo dedicado personal a quien usted quiera. Si va a ser un regalo para alguien, ¿verdad? Ya que se va acercando las Navidades, yo creo que no hay nada mejor que regalar a Jesús de Nazaret. Amén, así es. Hay una forma, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hablando así de regalo. Si yo quiero comprar, por ejemplo, 20 o 30 libros de eso, se puede, a través, por ejemplo, de Amazon o de cualquier fuente de la página. Lo puede ordenar. Al por mayor, así. Usted lo puede ordenar directamente por Amazon. A Amazon le llega, para los que tienen Prime, le llega en un día o 2 días. Sí, creo que sería la forma más rápida también. Le llega un día, 2 días. Pero si no tiene Prime, pues como quiera lo puede ordenar por allí. Este libro también está en 3 diferentes formatos. Este libro está por ebook, digitalmente, para los que les guste leer digitalmente en una tableta, un teléfono, ¿verdad? O la computadora. El libro está en tapa blanda, como tenemos por aquí, pero también el libro está en tapa dura, ¿verdad? Y la calidad del libro, creo que es espectacular, ¿verdad? Una calidad, sí, yo que lo siento aquí, tiene una buena textura. Sí, tiene... Para que le dure mucho a la gente, es muy recomendable comprarlo así en ese material. Sí, tiene una calidad muy bonita, y sobre todo
Para los que no conozcan mucho, ¿verdad?, el sistema de ebook, por ejemplo, el sistema de ebook es el más económico. Yo por lo menos soy, como dicen, ¿verdad?, tradicional. A mí me gusta tener los libros porque a mí me gusta marcarlo, me gusta escribirlo, me gusta marcar para volver, ¿verdad? Pero lo bueno es que para el que quiera dar estudio, por ejemplo, para los ministros, los pastores, los evangelistas, ¿verdad? Para los que quieran, por ejemplo, lo bueno que tiene el ebook es que, vamos a decir que cuando tú abres el ebook, abres la aplicación del libro, vamos a decir que hay una palabra que tú no entiendes. En el libro, si tú agarras y cliqueas a la palabra te va a decir cuántas veces aparece en el libro y te lleva a un lugar en la historia del libro para que lo entiendas mejor. Wow. Por ejemplo, tú cliqueas a la palabra y la palabra te va a llevar directamente al significado de la palabra y también te va a llevar a cuántas veces esa palabra aparece en el libro y dónde aparece en el libro, por si tú la necesitas usar para un estudio bíblico, o para una clase, o para una predicación, o para lo que sea, ¿verdad? Eso es una facilidad que tiene el ebook para los que ordenan ebook de forma digital, ¿verdad? Pues esas son todas las plataformas. Pronto también el libro, pronto va a salir en audio. Para los que van manejando, si alguien va manejando y le gusta escuchar el audio, ¿verdad? Hay personas que le gustan quizás el audio para escuchar, ¿verdad? Pero ahí vamos con el proceso del libro. Y pues anticipadamente también me gustaría dejarles saber que precisamente a través de enero 6, en enero 6 nosotros vamos a lanzar el primer curso certificado de nuestro libro. O sea, el curso... pero esto va para lejos, ministro. El curso se va a dar, ¿verdad? El curso es un curso de 7 semanas. 7 semanas, 7 sesiones. Y se da cada miércoles a partir de las 6:45, 7 en adelante. Y pues allí nosotros, para los que estén con nosotros, vamos a cubrir el libro entero, ¿verdad? Va a tener el privilegio de poder, básicamente, juntamente a su servidor, el autor, ir explicando capítulo por capítulo, ¿verdad? Para que pueda entender el libro entero, ya que es un libro con bastante carne y bastante información. Dios mío, eso va a estar bueno por ahí. Enero 6 arrancamos para los que quieran animarse y para los que quieran entrar este nuevo año con el mejor reto. Yo no sé de ustedes, pero yo creo que no hay nada mejor que empezar un año conociendo a Jesús de Nazaret. Amén, así Amén. es. Es muy importante realmente y este libro yo sé que está siendo y va a seguir siendo de bendición para todo el que lo adquiera. Es muy importante lo del ebook, ¿verdad? Ya. Porque, por ejemplo, yo como predicador, yo puedo predicar 2 páginas de ahí, por ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Yo puedo hablar del nacimiento de Jesús y detenerme ahí, por ejemplo. Detenerme ahí y yo agarro, entonces, no es que voy a copiar, pero yo puedo hacer un estudio del nacimiento de Jesús a través de este libro, por ejemplo, y ponerlo así, ponerlo también con diapositiva, con esto, con lo otro. Es muy importante eso. Y también adquirirlo también así, como lo ven aquí en pantalla. Te instamos a que entres, vamos a dejar un link abajo, donde todo el mundo, mire, todo el que nos sigue a nosotros tiene que comprar ese libro. El que no lo compre, váyase yendo de nuestro canal. Yo no sé lo que usted va a hacer, porque realmente usted no puede desaprovechar esta oportunidad, el cual no se anda viendo, porque como tú dijiste al principio, hay muchos libros que son inspiraciones para la vida, por ejemplo, que te ayudan. No estamos denigrando ningún tipo de libro, pero son de motivación en algún momento frágil de tu vida, por ejemplo. Pero este libro, tú puedes durar la vida entera leyéndolo. ¿Entiendes? Claro. Tú puedes durar la vida Sí, entera sí. leyéndolo, porque realmente no es que no se acaba, porque mire, son muchas páginas, pero el provecho que hay ahí es para que de principio a fin de nuestra vida nosotros podamos imitar todo lo que contiene ahí. Todo. Bueno, miren, yo les digo. Este libro, nosotros estamos dispuestos. Todo el que compre este libro, si a usted no le gusta este libro, yo le devuelvo su dinero. Usted sabe dónde encontrarnos, ahí está la página web. Me puede mandar un email. Me puede mandar nosotros sin problema. Si a usted no le gusta el libro, nosotros no nos molestaría para nada devolverle lo que usted pagó por el libro. Usted prueba este libro y si a usted no le gusta, pues nosotros no tenemos ningún problema. Con mucho amor nosotros le devolvemos lo que usted gasta. Porque nosotros estamos seguros de que este producto va a ser de mucha edificación para los jóvenes, para los
adultos, para las personas que no sean cristianas. Señor, este libro tiene mucho propósito de, como dije también, mire, cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida. Seamos cristianos o no seamos cristianos. Cada cual tiene un propósito en la vida. Y cada cual quiere ser exitoso. Cada cual quiere echar hacia adelante. Cada cual quiere conocer su propósito. O sea, el que no tenga esperanza es, como dice alguien, mejor que ni viva. Porque cada uno tenemos esperanzas. Entonces, yo creo para mí que no hay una mayor esperanza o alcanzar un mayor éxito que poniendo los ojos en Jesús. Señores, fuera de la salvación es lo más bello que Jesús nos ha dado. Pero señores, ustedes saben lo que es. Que este Jesús pudo haber abortado su propósito. Jesús, ¿alguno de ustedes se ha hecho una pregunta? Por ejemplo, ¿qué propósito tuvo Jesús como ser humano si ya él sabía que al final iba a morir? ¿Qué le motivaba a él a seguir hacia adelante en lo que él quería hacer? A veces esa parte divina de Jesús la conocemos. Ya él conocía todas las cosas. Y podemos decir eso fue lo que le llevó a él a vivir. Pero ese Jesús humano, ese Jesús realista que tenía que levantarse todos los días y decir, vamos a salir a predicar porque hay almas que tienen que salvarse. No es solamente almas que hay que salvar, no. Es que hay enfermos que tienen que recibir la esperanza de que sientan que pueden mejorar. Es que hay personas con necesidad que necesitan escuchar esa palabra de que todavía hay esperanza para mejorar en la vida, para tener éxito en la vida. Yo no te estoy diciendo que te vas a convertir rico, o que vas a hacerte rico, o que te vas a ganar el mundo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que qué mejor que poner la vista en este personaje que sintió que por más dolor que había pasado. Mire, Jesús es el único ser humano que dice que sin tener una almohada, todavía tiene ese anhelo de alcanzar el propósito en su vida. Una persona que no tenga dónde dormir, una persona que no tenga ni siquiera una tumba donde poder morir, una persona que no tenga nada, ¿cómo tiene la esperanza de seguir viviendo? Eso nosotros lo aprendemos en Jesús. Porque Jesús es ese personaje que nos va a enseñar a nosotros que aunque no tengamos nada en la vida, nunca perderemos la esperanza de vivir. Amén. Entonces yo creo que por eso quise escribir este libro. Porque hay jóvenes que tienen que entender que necesitan volver a recibir esa esperanza. Hay jóvenes pasando por depresión. Miren, señores, uno de los ataques más grandes que hay, por ejemplo, en las iglesias y dentro de las iglesias, es la ansiedad. Nosotros tenemos ministros sufriendo ansiedad. Nosotros tenemos pastores sufriendo ansiedad. Nosotros tenemos tantas personas en las iglesias recibiendo ataques de pánico en su vida. No pueden dormir. Sienten que algo le va a dar. Sienten que se van a morir. Señores, tienen ansiedad hasta tal punto que a veces hasta esconden sus circunstancias porque no quieren que nadie lo sepa. Porque si alguien sabe, van a pensar que yo estoy loco. Van a pensar que yo me estoy volviendo loco. Van a pensar que yo estoy endemoniado. Van a pensar que yo tengo demonio y lo que van a hacer es reprenderme. Vamos a ponerle la mano a este porque este parece como que está endemoniado. Porque esos son los tiempos que estamos viviendo, señores. Pero no, todavía hay esperanza. El joven debe de entender que todavía hay una vida por delante que vivir. Hay éxito por alcanzar. Hay metas, hay propósitos que tenemos que alcanzar. Y yo creo que no hay nada mejor que alcanzarlo poniendo la vista en aquel que se hizo un ejemplo para nosotros, como dijo Pedro. Al que ustedes mataron, a ese Dios le ha levantado y le ha puesto por cabeza de todo. Amén. Jesús de Nazaret. Queremos aprovechar ya al final de este programa para anunciarle algo muy importante, y es que este 9 de diciembre a partir de las 7 de la noche tenemos una actividad con nuestro amigo y hermano Alexander Frías aquí en la 26 Hall Street,
en la iglesia evangélica hispana aquí en Peabody. Tiene que darte cita este 7 de diciembre. Te vamos a estar dejando también la información ahí debajo en la descripción, porque también esa actividad va correspondida a parte de lo que es el proyecto también de este libro muy hermoso, el cual el pastor reverendo Santini está organizando esta actividad, Alexander, para que invitemos a ese público que está ahí viéndonos y puedan también apreciar realmente este proyecto. Ya, sí, le estamos invitando, ¿verdad? Para que se dé cita. Creo que será muy, muy, muy poderoso. Pues estaremos hablando allí un poquito, ¿verdad? Sobre más información del libro, pero también estaremos trayendo una palabra, ¿verdad? Una palabra poderosa en el Señor, una palabra sobre todo cristocéntrica, la cual estará muy correlacionada con el libro que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Y con este tiempo. Sí, que iba a agregar que para esas personas que no son muy tecnológicas, a lo mejor no saben lo que es un link o no usan Amazon, pueden venir a la actividad y yo sé que usted va a tener varios ejemplares del libro en persona, se lo puede firmar también ahí si quieren, claro, se lo firmen. Y Dios eso. mío. No, claro, es así, porque un libro de estos firmados vale más que uno que no está firmado. Yo lo iba a comprar ahora el libro, pero yo voy a esperar la actividad Sí, perfecto. para que el ministro me lo firme ahí mismo. Claro. Y esté ahí correspondido directamente de quien realmente creó este libro. Y nada, vamos a invitarlo a que se den cita. Ya ustedes saben, el 7 de diciembre aquí en 26 Hall Street. Estaremos aquí contentos de recibirlo. Yo sé que Dios trae una palabra de edificación realmente para cada uno. En otras ocasiones Alexander nos ha bendecido en nuestra iglesia y ha bendecido realmente. Yo te sigo en las redes y tú has bendecido mucha comunidad, ha bendecido muchas iglesias con una palabra realmente de edificación que es Siempre. Entendible, vuelvo y repito, porque Siempre. no es lo mismo, por ejemplo, predicar un mensaje que con exégese, con mucha, tú sabes, con mucha elocuencia realmente, y que la gente no se lleve nada para casa. Pero yo he sido testigo de muchos mensajes que tú has predicado y realmente la gente se lleva mucho para la casa y yo sé que lo implementa en su diario vivir. Lo más hermoso es que de un predicador realmente que su mensaje sea realmente transformador a la hora de cuando está poniendo un mensaje, que la gente realmente reciba esa palabra que yo sé y se entiende, esa palabra de edificación para su vida y transformadora. Entonces ya ustedes saben, señores, sigan el ministro en todas las redes sociales, Alexander Frías, y ahí va a tener también la información del libro, va a tener información de sus actividades también, de dónde va a estar predicando, su ministerio, un ministerio muy hermoso también, de muchos años, junto a su esposa también, que es adoradora también del Señor. Y nada, ya ustedes saben. Si quieren, por ejemplo, a la página para seguirnos, Alexander Frías, pero la página ministerial es Restauración Divina. Ok. Restauración Divina. Usted busca Ministerio Restauración Divina. En Facebook le va a aparecer el ministerio. Quizás allí pueden seguirnos, ¿verdad? También, si no le permite entrar a la página Alexander Frías, pues puede seguirnos también a partir de la página ministerial. Entonces, otra cosa importante es que en la website, que no mencioné, algo bonito que tiene el website es que si usted registra su email, por ejemplo, como le decía, allí usted va a poder ver allí hay muchas fotos y videos de los viajes que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y explicamos, por ejemplo, en el lugar tradicional donde se cree que Jesús nació, por ejemplo, en Belén de Judea, ¿verdad? Allí tenemos video de cómo es eso y todo eso, ¿verdad? Allí usted va a ver muchísimas fotos de todo lo que nosotros hemos experimentado a través del Medio Oriente. Pero otra cosa muy bonita es que allí usted va a estar al día con todos los libros y todos los proyectos que van a ir sucesivamente saliendo. Todo lo que nosotros vayamos haciendo, ¿verdad? Allí se le da seguimiento. Por ejemplo, si va a salir otro libro, por ejemplo, si hay una salida o algo así, ¿verdad? Allí usted va a recibir información de el libro y todas estas cosas así por el estilo. Si usted entra a la website y usted se registra con su email, entonces luego, ¿verdad? Usted puede seguirnos a través de esa página también de la web que va a estar por ahí. Ya usted sabe.
Bien, no hay desperdicio, ya ustedes saben. Nos vemos en una próxima entrega de Radio Alfa TV. Suscríbete y dale like a este video y compártelo con alguien. Así que nada, gracias Alexander, Dios te bendiga. Gracias a ustedes por tenernos aquí y acuérdense que siempre el privilegio será todo nuestro. Amén. Más que agradecido, ¿verdad? Y gracias, muchas gracias y que el Señor continúe bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Amén, gracias. Nos despedimos.